¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Recalculando. 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 Error al encontrar el destino. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. El camino indicado no es viable. El único y verdadero camino es Jesucristo. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Hola a todos y bienvenidos un miércoles más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid y a vuestro canal, a vuestro programa, a vuestra casa. ¿A dónde iré? Y le damos la bienvenida, como siempre, a nuestro amigo, hermano y compañero Alex Riascos. Alex, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas tardes, buenas noches a todos. Feliz, contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Siempre les digo eso, pero es la verdad. Estoy contento de poder participar en estos programas, de crecer con ustedes. Entonces, expectante, lo que hoy vamos a hablar, que es bastante importante e interesante, ¿no? Así es. Recordemos que estamos viendo como tema principal la guerra espiritual, ¿ok? Y dijimos la semana pasada que lo íbamos a dividir en 3 programas. La semana pasada vimos qué era la guerra espiritual, de dónde venía, por qué había que realizarla. Y hoy nos vamos a centrar en quién es el enemigo al que nos enfrentamos en esta guerra espiritual. Y para poder entenderlo mejor, debemos de irnos al libro de los Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Entonces, estos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad son guiados por un príncipe, por un rey de las tinieblas, es decir, Satanás. ¿Ok? Hay muchas veces, y lo comentábamos con Alex en el programa anterior, que cuando les preguntamos a las personas o cuando alguien saca a mencionar el nombre de Satanás o el nombre del diablo, pues imaginen esa caricatura, ¿no? Con los de rojito, con los 2 cuernecitos, el pincho, el rabito, pero para nada esa es la imagen de Satanás. Vamos a ver de dónde viene Satanás, quién era y quién es y por qué. O sea, hay que conocerlo porque desgraciadamente, Alex, no sé qué opinas, muchas personas a nivel mundial no sabrían definir de dónde viene o de dónde sale Satanás, incluso muchos cristianos. ¿Qué opinas, Alex? Sí, totalmente, ¿no? Yo cuando, cuando, cuando empecé a conocer de Dios, recuerdo que yo pensaba, pero el diablo, ¿de dónde salió? ¿Quién es el diablo? Cuando uno se da cuenta que el diablo fue un ángel y la clase de ángel que fue él, uno dice, vaya, pero ¿cómo puede uno, bueno, cómo pudo desviarse después de estar ante la misma gloria y la presencia de Dios, siendo tan cercano a Dios, ¿no? Y ya digamos que hoy con un poco más de tiempo, de haber estudiado la palabra y de conocer, se da cuenta uno que es por eso que la palabra de Dios nos dice que siempre el que se sienta firme, mire que no caiga, ¿no? Siempre debemos estar atentos porque puede crecer en nuestro corazón algo que nos desvíe del camino correcto que llevamos. Y yo creo que lo vemos constantemente hoy en todas las iglesias, porque mira que o sea, de pronto alguien puede pensar que no tiene nada que ver, pero yo digo cómo algunos pastores que iniciaron su ministerio de una manera correcta, cómo se pueden llegar a desviar, porque uno ve personas que en sus inicios, al menos a mí me ha pasado, he escuchado pastores que en sus inicios tienen una enseñanza buena, de sana doctrina, y después uno los ve enseñando cosas que nada que ver y uno dice, bueno, ¿cómo se desvía una persona? Y creo que eso es lo mismo que le pasó a Satanás, ¿no? Empezó a mirar, o hace lucero de la mañana, empieza a mirar cosas diferentes y termina desviándose, termina su corazón llenándose de una motivación errada. Entonces, es totalmente de acuerdo. A veces no comprendemos bien la dimensión de quién es Satanás. ¿Mm? Es así, entonces vamos a explicar, vamos a enseñar cuál es el origen de Satanás, porque Satanás, como digo, en su origen, valga la redundancia, no fue creado como Satanás, ¿vale? Hay una revelación que le hace convertirse en el rey de las tinieblas, en este príncipe de este mundo. Entonces, dentro de los millones y millones de ángeles que Dios crea en todo el universo, cuando crea el universo, crea los ángeles, millones y millones de ellos. Entre esos ángeles está el lucero, el hijo de la mañana, el querubín más poderoso jamás creado. Esta criatura estaba llena de hermosura y gran gloria.
esta gloria y hermosura superaba a la de todos los ángeles creados. Mira lo que nos dice la palabra en Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 14 nos dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro es Satanás. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. ¿Vale? Dejarme que frene aquí para ponernos en contexto. Estas palabras se las está dando Dios al profeta Ezequiel para que le lleguen al mismísimo Satanás. Entonces le dice, hijo de hombre, se refiere Dios a Ezequiel, levanta endechas, o sea, dile al rey de Tiro, o sea, Satanás, que así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Versículo 13, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Pongamos oído, los tambores y las flautas del cielo estaban preparadas para el día de la creación de este lucero, hijo de la mañana. Y el versículo 14 nos dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Es decir, Satanás fue ese querubín hermoso jamás creado, ese querubín más lindo, con mayor piedras preciosas que ninguno de los ángeles. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde dice Dios que estaba? Y le paso el testigo a Alex, este querubín estaba en el monte santo de Dios. Alex. Sí, ese capítulo, prácticamente, o esos versículos, nos dejan ver mucho de esa hermosura, de esa autoridad, de ese ejercicio que Satanás tenía desde su creación, ¿no? Digamos que ahí yo diría, primero, eso que tú acabas de leer, esa lectura que nos acabas de dar nos muestra una gran verdad, y es que Satanás fue creado también, ¿cierto? Él nos lo está indicando. Después nos muestra esa imponencia que tenía Satanás, porque dice que estaba puesto allá en lo más top, en lo más alto. Después nos muestra esa autoridad. Me llamaba la atención que las piedras preciosas con las que menciona la lectura, sus versículos, que hacían parte de la vestimenta de Satanás, si lo analizamos, son algunas de las piedras preciosas que también estaban en el pectoral de los sacerdotes, ¿cierto? Y eso muestra pues esa autoridad y ese lugar que estaba reservado para Satanás. Pero mira que adicional a eso que estamos hablando, igual también creo que es importante mencionarlo, es que la palabra de Dios nos muestra que en la creación, en lo creado por Dios, hay como tres líneas, se pueden como evidenciar tres líneas. Unas son las huestes angélicas, otras son las cosas materiales y otra es la vida en la tierra y la creación que hay aquí en la tierra con nosotros. ¿Por qué hago la separación? Porque ahorita que vamos a empezar a hablar de Satanás, vemos cómo el poder de Satanás o la influencia de Satanás está en dos directamente y otra está pues indirectamente, pues que somos pues como los que estamos en la tierra. Y dice como parte de eso, ¿cierto? Que está en ese grupo de los ángeles, Satanás, y que en ese grupo de los ángeles él era superior, era mayor que todos los demás. Entonces, en un libro que estoy leyendo aparte, decía que Satanás es, después de la Trinidad, es el siguiente más mencionado en la Biblia.
¿sí? Y eso tiene un propósito de Dios, y es que el cristiano, el creyente, necesita conocer de Satanás, necesita entender quién es Satanás. Y es por eso que nosotros en la pasada habíamos leído que nos dice la palabra de Dios que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, ¿cierto? Y es por eso que la Biblia habla mucho de Satanás. Como característica vemos que el mundo actualmente a veces, bueno, hay como dos líneas, dos tendencias. Tú acabas de mencionar una y es la caricaturización de Satanás, pero también hay una parte y una corriente que nos lo muestra más, y es como que no existe, como que, ay, eso es pura pajarilla, eso no le pare bolas, esos son unos locos. Y creo que las dos son muy convenientes para él. Y algo que nos decía el pastor que nos decía alguna vez es que pues a nadie le conviene más que a Satanás que pues no se crea en él, porque puede actuar y caminar de una forma, ¿cómo se dice? Normal, pues, y todo el mundo anda desprevenido y puede actuar sin ningún problema. Y eso es lo que yo creo que pasa mucho. Entonces, yo diría un tema ahí como bien interesante. Digamos que los ángeles, si lo vemos en esa clasificación, los ángeles son completamente inmateriales, o sea, no tienen un cuerpo como nosotros, como características pues, de todos ellos. Mientras que todo lo que es las cosas materiales, que es lo que en el cielo y todos esos dominios, ¿cierto? Esa parte también de los ángeles, y estamos nosotros, que es la vida en la tierra, que tenemos las dos, tenemos material y tenemos espiritual. Eso es súper importante también tenerlo en cuenta, porque también vamos a ver cómo es la influencia de Satanás de Satanás y los demonios con respecto a esas dos vertientes de que estamos hablando, de lo material y lo inmaterial. Y yo lo dejo ahí como para que lo vayamos profundizando y no sentarme en la palabra. Listo, entonces fijémonos en algo. Paso la posta ahí, o seguimos acá. No, tranquilo, sí. Te voy contando. Es decir, importante que quede claro, ¿vale? Porque se puede llegar a malinterpretar. Entonces, gente que pueda llegar a pensar, no, entonces mira, Dios creó el mal, Dios creó a Satanás. Cuidado, Dios creó a Lucero. ¿Ok? Cuidado con eso. Dios creó a ese querubín protector, a ese querubín hermoso, a ese lucero hijo de la mañana. A ese fue al que Dios creó. Ahora, Lucero, no conforme con esa hermosura majestuosa con la cual Dios le crea, con ese poder, con esa gloria, Lucero toma una decisión, como la tenemos que tomar todos en la vida. Dios nos da un libre albedrío, y como seres humanos en algún momento de nuestra vida tenemos que tomar decisiones, y Lucero la tuvo que tomar. Entonces, ¿cuál es la decisión que Lucero tomó? La de rebelarse contra su creador, la de rebelarse contra Dios. Y fijámonos que eso no nos pilla de sorpresa hoy, porque desgraciadamente muchas personas hoy deciden coger el mismo camino que tomó Lucero. Deciden coger el camino de rebelarse contra Dios, contra su creador. La rebelión de este poderoso ángel lo llevó ¿a qué? A perder su poder, a perder su hermosura y a perder su privilegiada posición. Mira lo que nos dice Ezequiel en el capítulo 28, versículos del 15 al 19. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente para que podamos entender mejor el lenguaje. Dice, eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Versículo 16, tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios, te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Versículo 17, tu corazón, el corazón de Lucero, se llenó de orgullo debido a su gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo, le dice el Señor,
y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Versículo 18, profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Y finaliza el versículo 19 diciendo, todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Alex. Sí, yo creo que es bastante claro eso que le pasa a Satanás o al lucero por su desviación, porque no hizo aquello para lo que fue creado, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que tú estabas diciendo? O sea, que Dios no lo creó al mal. Dios crea a los ángeles con unos propósitos, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos habla de los propósitos de los ángeles. Digamos que, por ejemplo, en Mateo 24:36 nos dice que los ángeles están limitados en conocimiento. O sea, los ángeles no lo saben todo, ¿cierto? Ahí entra también Satanás. Digamos que yo estoy hablando en la generalidad porque, pues, como les mencioné, ahorita también vamos a puntualizar cosas como de Satanás. Vale, déjame hacer un paréntesis en esto, ¿vale? En lo que está diciendo Alex. Satanás no lo sabe todo, Satanás no lo conoce todo, Satanás no es omnisciente, ¿vale? Cuidado con esto, ¿por qué? Porque el campo de batalla donde Satanás tienta al ser humano es en el pensamiento, es en la mente, pero Satanás no conoce tus pensamientos. Cuidado con eso. Tus pensamientos solamente los conoce Dios, ¿vale? Satanás no sabe lo que pasa por tu mente. Mas sí es el campo de batalla para él porque es donde lanza los dardos. ¿Listo? Disculpa que te moleste, Alex, pero quería dejar eso claro. Y es clave, es súper clave lo que estás diciendo. Por eso decía yo que lo quería tomar desde el punto general para después bajarlo y era específicamente ese mismo comentario que estás haciendo. Porque Satanás ni es omnisciente, ni es omnipresente, ni es omnipotente, que son tres atributos de Dios, de la deidad completamente. Y a veces, yo me acuerdo de esa clase por este comentario, que esa clase nos la dio Camilo, porque decía que si todos los creyentes dicen, no, pues a mí yo caí porque Satanás, pero ¿cómo hace Satanás si es que él no es omnipresente? Entonces, ¿por qué todos van a decir, no, pues que a mí fue Satanás? Entonces, hay que también saber cuáles son las cosas que vienen por tentación del enemigo y cuáles son las cosas que son pecado de nuestra carne, ¿no? Bueno, entonces, ni los ángeles ni Satanás tienen conocimiento, tienen pues 100% conocimiento, ellos son limitados en su conocimiento, eso nos lo habla Mateo. Ellos tenían un rol, ¿cierto? Y el rol era adorar básicamente a Dios. Después, con la creación del hombre, ya está como ese servicio de mensajeros que tienen algunos, no todos los ángeles, porque ellos también tienen unas jerarquías, que yo sé que tú vas a hablar ahorita de las jerarquías. Ellos separan a los justos de los injustos. Recuerden que eso nos lo dijo Jesús en Mateo 3:41, que ellos iban a separar, ¿cierto?, el trigo de la cizaña, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Contemplan la deidad de Dios con mucho gozo, con mucha felicidad. Eso lo encontramos en Lucas. Ellos son los ángeles los que transportan las almas de la tierra, ¿cierto?, a la hora de la muerte. O sea, ellos son los que cuando uno se muere, vienen los ángeles y lo llevan. Eso está en Lucas 16:22. Son Alex, espíritus... Espera, que te hago una frenada aquí. No sé si tú recuerdas, algo a mí me impactó cuando recibimos esta clase y cuando el pastor estaba explicando esta parte de lo de los ángeles, que dice que cuando una persona en Cristo fallece, no sé si tú recuerdas eso que él contaba, ángeles son los que le están aguardando a su alrededor para llevarnos ¿a dónde? A la presencia del Señor. Y decía, no sé si recuerdas que decía, bueno, que no sé quién preguntaba, ¿y por qué? Era porque los ángeles tienen que escoltarlo a uno, tienen que
obviamente porque primeramente nuestra alma desconoce a dónde está el tercer cielo, pero dice que debemos de atravesar el segundo cielo, las esferas celestes, que es donde se mueven los demonios. ¿Sí? Entonces, que también hacían como esa protección del alma del cristiano en el momento de tener que cruzar el segundo cielo para poder, valga la redundancia, para poder protegerlo de todos estos demonios que se están moviendo en este segundo cielo. No sé si recuerdas eso que él contó. Sí, sí, claro. Y esto hace parte de eso, ¿no? Por eso porque es aquí la palabra nos dice que ellos, en Lucas 16, 22 nos dice que ellos transportan el alma de los hombres de la tierra hacia el cielo, que es lo que tú estás diciendo. Parte de eso nosotros habíamos comentado, hicimos un pequeño comentario cuando estuvimos hablando de las diferencias en sectas, ¿no? Y aquí pues nos damos cuenta que los ángeles tienen un rol. Y en ese rol, ¿cierto?, Satanás tenía también un rol definido. Digamos que este tema de los ángeles y todas las capacidades que tienen ellos, nos muestran unas características en la creación de Dios, como Él dota a cada uno de unos roles específicos. Digamos que a mí estos días me ha interesado mucho como ese concepto que Dios pone sobre su creación, porque también digamos que me ha llamado mucho la atención cuando las personas hacen diferencias entre uno y otro en la creación y piensan que Dios o es machista o Dios es malo, porque hay ciertos roles en su creación. Cuando el especificar un rol no quiere decir que Dios sea bueno o malo, es que es un rol, que lo que a usted le toca hacer es una actividad, y en esa actividad no es ni mayor ni menor a otra, no es, para Dios todos somos iguales. Y me parece súper bacano mencionarlo en este momento, porque no lo hizo Dios solo con los hombres, sino que en toda su creación está así. En los ángeles hay unos roles. En la creación hay unos roles, o sea, el sol no hace lo mismo que la luna, la tierra no hace lo mismo, el aire no hace lo mismo, hay unos roles, y en la humanidad, el ser humano es igual, hay unos roles. Entonces, dentro de esa creación de los ángeles hay unos querubines, hay unos serafines, hay unos seres vivientes. Dentro de esos hay unos ángeles que son individuales, y en esos individuales está Satanás. ¿Por qué individuales? Porque la Biblia nos menciona específicamente. Está el lucero de la mañana, otro que nos menciona es el arcángel Miguel, otro es Gabriel, que no es un arcángel, pero pues digamos que normalmente se conoce como un arcángel, pero todos ellos sujetos a Dios, todos sujetos a Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Y en ese orden de ideas, lo que tú ya mencionas, que nos habla Ezequiel, es cómo Dios menciona directamente que la decisión que toma Satanás fue desviarse de aquello que él ya había establecido para Satanás, ya había definido, tenía un rol, siendo un querubín protector de la santidad de Dios, ¿cierto? Entonces, eso muestra cómo los ángeles también pueden tomar decisiones buenas o malas, así como Dios le dio al hombre la posibilidad de tomar decisiones buenas y malas. Y ahí uno podría preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué si tanto los ángeles como el hombre pueden tomar decisiones buenas o malas, porque al hombre Dios sí le dio la oportunidad de arrepentirse y poder estar con él, y a los ángeles no? Que eso es otra gran pregunta, ¿cierto? Y la palabra de Dios pues no lo muestra, porque es que digamos que no todos los hombres tuvimos la oportunidad de tomar esa decisión previamente al pecado. Nosotros heredamos el pecado por Adán, ¿cierto? Que fue el primer ser creado que tuvo esa posibilidad. De ahí para allá todos lo heredamos, mientras que los ángeles no. Porque otra característica de los ángeles, incluido Satanás, es que todos fueron creados al mismo tiempo. Todos los ángeles fueron creados al mismo tiempo. Es otra característica de los ángeles. Y ellos no se pueden reproducir. O sea, fueron y serán y seguirán siendo los mismos siempre. Entonces, cada ángel de ellos que pecó, lo hizo
con su propio conocimiento y adicional lo hicieron conociendo a Dios, porque ellos vivían con Dios, estaban ahí con Dios, ellos conocían, dieron la gloria a Dios, permanecieron con Dios y aún así se tomaron su decisión a favor del diablo, se fueron con el diablo, que es una de las características también del diablo, que es un engañador. Ujú. Sí, eso es, sí. Así es. Entonces, encontramos aquí cómo Dios crea este lucero, hijo de la mañana, cómo lo exalta, cómo exalta su belleza. Vemos cómo este lucero cae, cómo este lucero peca, cómo el Señor lo destierra, lo echa por tierra. Entonces, Lucero, debido a esta alta posición, dejó entrar el orgullo a su corazón y eso trajo como resultado su caída. Entonces, si tú que me estás viendo me preguntas, bueno, ¿cuál fue el pecado de Lucero? ¿Qué hizo para caer y para pasar de ser Lucero a ser Satanás? Pues el pecado de Lucero, permíteme decirte, consistió en querer robar la adoración y la gloria que solo a Dios le pertenece. Isaías, capítulo 14, versículos del 12 al 15 nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El gran poder y autoridad que Lucero tenía sobre los ángeles hizo que muchos de ellos, como decía Alex, tomaran una decisión. ¿Y cuál fue esta decisión? Unirse a esta rebelión de Lucero hacia Dios. La palabra de Dios nos enseña que una tercera parte de los ángeles creados terminan siguiendo ya a Satanás. Ya no era Lucero porque cayó, era Satanás, tal y como nos enseña el libro del Apocalipsis. Entonces, para resumir y para pasarle el testigo a Alex antes de empezar con las diferentes jerarquías. Antes de su caída, Satanás era el poderoso ángel perfecto desde su creación hasta el día que dejó entrar en su corazón el orgullo. El orgullo fue el pecado que hizo caer a Lucero. Este pecado de querer ocupar el lugar que solo a Dios le pertenece. Su rebelión le llevó a convertirse en un ser vil y despreciable en todo el universo. ¿Ok? Esta es una breve historia de la creación, exaltación y caída de un ángel, de un querubín poderoso, hasta convertirse en lo que hoy es en el mismísimo Satanás. Alex. Sí, pues digamos que esa referencia que nos hace ahí Jonathan es súper clave porque digamos que nos deja ver cómo siendo Satanás uno de los principales, al caer o al ser echado fuera, ¿cierto? Él no perdió esas características, que era parte de lo que hablábamos ahora. Satanás no lo sabe todo, pero es muy inteligente, ¿cierto? Y se Es muy conoce la hábil, Biblia es muy mejor que tú y sagaz. yo. Exactamente, es muy hábil, es muy sagaz. Por eso tenía esa posición, a decir, bueno, la sagacidad y eso no era no fue lo que lo llevó a la posición, pero pues muestra también que es bien importante y que tiene mucho poder. La palabra de Dios nos habla que tiene mucho poder. Y la Biblia cuando nos menciona a Satanás, que buscarlo por aquí, no sé dónde lo leí, pero a Satanás se lo menciona con muchos nombres, diferentes nombres. Dice que él tiene más o menos unos 40 títulos que la Biblia como nos lo menciona, títulos directos. Y nos dice aquí que el lucero de la mañana fue su nombre cuando él estuvo en el cielo. En la caída se le llamó diablo, que significa acusador o calumniador, para que vayamos viendo cuál es la tarea de Satanás también con referente al creyente.
que es una palabra de origen griego. También nos dice que Satanás significa el resistidor, o sea, el que resiste, ¿cierto? También nos dice que se conoce como dragón, que hace referencia al poder. Se le conoce como la serpiente antigua, que hace referencia a la sagacidad que tiene Satanás. Entonces, mire que, pues si hay muchos más, no vamos a leer los 40, pero seguramente cuando ya las personas que están escuchándonos hoy vuelvan a leer la Biblia, miren la referencia que la Biblia utiliza para mencionar a Satanás y traten de buscar el significado de esas referencias y ahí nos vamos a dar cuenta cómo actúa Satanás también y sus habilidades, porque lo que Jonathan me decía, que vamos a tocar más profundamente en 8 días, es la batalla del cristiano, ¿cierto? Es una batalla que normalmente se produce en la mente y es ahí donde Satanás nos ataca y nos ataca con mucha fuerza y mucha habilidad. Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios en la manera como entendemos estas cosas y cómo nos preparamos para poder hacer frente a Satanás y a todas sus tentaciones. Eh, por ahí lo vamos a dejar ahí por ahora, Sí. porque quería hablar como de los demonios, pero vamos a hacer la clasificación primero y hablamos de los demonios, ¿te parece? Listo. Entonces, recordad lo que estábamos viendo en el versículo de Efesios. Nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales que se mueven en las esferas celestes. Entonces, la palabra de Dios es muy clara al afirmar que en las esferas demoníacas también hay diferentes jerarquías. Antes de empezar a detallar cuáles son las jerarquías, déjame explicarte cuáles son las esferas celestes, ¿vale? Las esferas celestes normalmente es el segundo cielo, ¿vale? Recordemos que tenemos 3 cielos, lo hemos explicado en alguna ocasión, pero para la persona que nos esté viendo por primera vez voy a explicarlo muy rápido. Si tú te asomas a tu ventana, miras hacia arriba, ves ese cielo azul, ese es el primer cielo, el cielo que podemos observar, la atmósfera, ¿vale? Pasamos la atmósfera y tenemos todo el universo. Ese es el segundo cielo, ¿vale? Esas son las esferas celestes. Ahí es donde habitan los demonios, ¿ok? Y luego tenemos el tercer cielo, que es donde está Dios, la presencia del Señor, ¿vale? Entonces, la palabra nos deja claramente cuáles son las diferentes jerarquías, cuáles son las jerarquías con las cuales luchamos. Vamos a explicarlas cada una de ellas, ¿vale? Porque hay muchas veces que nos aprendemos el versículo, sí, contra principados, potestades, gobernadores, huestes, pero ¿quiénes son? ¿A qué se refiere la palabra con cada uno de ellos? Mirad, vamos a empezar a estudiarlos. Los principados, ¿vale? Los principados son demonios de gran poder y autoridad que dirigen grandes zonas de la tierra y tienen bajo su mando a millones de demonios, ¿ok? Estos demonios operan dentro de las naciones, afectando los gobiernos y trayendo caos a los pueblos de la tierra. Ponemos un ejemplo donde se están moviendo los principados, es en el libro de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 12 al 13 nos dice, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Versículo 13, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. ¿Ok? Aquí vemos cómo actúa una primera parte, los principados, que afectan a gobiernos, a naciones, trayendo caos a pueblos de la tierra. Alex. Sí, antes de eso quiero hablar de pronto de un versículo que en la Biblia nos habla del tercer cielo, ¿cierto? Para que las personas vayan y lo miren también, porque muchos dirán, ¿de dónde sacan esto de ese tercer cielo? Porque yo nunca lo he visto en la Biblia. El apóstol Pablo nos habla de que él fue a ese tercer cielo, ¿cierto?
en 2 Corintios 12, versículos del 12, versículo del 2 al 3, 2, 4, podemos decir. Yo conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahí nos está hablando del tercer cielo, y es súper clave lo que tú estás diciendo, porque digamos que lo mencionamos también de una manera indirecta cuando hablamos que una de las actividades que hacen los ángeles es transportar el alma de la tierra hacia ese lugar, ¿no? Entonces por ahí pasa. Entonces, evidentemente, digamos que el versículo que acabas de leer y la historia que nos acabas de mencionar es una historia que nos muestra cómo en la palabra de Dios nos dice, nos habla de esas jerarquías y cómo esas jerarquías están constantemente actuando a favor y en contra, ¿no? Pues a favor de los planes, pues aquí como estamos hablando de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pues estamos hablando de la parte de los ángeles caídos que pues fueron expulsados del cielo con Satanás y que están ahora buscando destruir a la humanidad. Y aquí me llama mucho la atención que en la lectura que tú haces, el ángel le dice directamente a Daniel aquello que está pasando, y muestra también cómo necesitó pelear. Mire esa oposición. Recuerden que yo les dije que uno de los nombres del diablo, que era Satanás, era el que resiste, el que se opone. Y se ve allí y también se ve en la vida del cristiano. La palabra de Dios nos dice que Satanás y sus demonios hacen que el pueblo, los que no son creyentes, los tiene sumidos en una mentira y resiste a los creyentes buscando que se aparten de la palabra de Dios con mentiras y con todas esas cosas que conocemos, para rescatar de todo eso, porque uno puede decir, bueno, pero si el diablo tiene ese poder de resistir a un enviado de Dios, ¿qué me puede esperar? ¿Qué me puede esperar a mí, que soy un simple humano? Puede uno pensar. Entonces ahí lo que no podemos olvidar es que nosotros siempre estamos bajo la protección de Dios, que es lo más importante. Y que el diablo y sus agentes no pueden tienen poder, efectivamente, ya lo mencionamos, tienen mucho poder. Los ángeles en sí tienen mucho poder. La palabra de Dios nos muestra cuando un solo ángel mató un ejército de 85,000, creo que eran. Cuando el ángel también tuvo que dar el castigo al pueblo de Israel, porque David hizo un censo, también un ángel, más en 3 días también mató a otro poco de gente. Entonces, físicamente tienen mucho poder, pero los ángeles no pueden hacer, no tienen un poder para hacer, por ejemplo, lo que ellos hacen, que es crear o actuar sin medios. O sea, solo Dios crea de la nada, solo Dios por medio de su palabra hace cosas nuevas. Entonces, nosotros debemos saber que ellos pueden influenciarnos, pero no pueden destruirnos o agredirnos de una manera directa, como por ejemplo vemos en las películas, ¿no? O vemos, bueno, yo digamos que hace muchísimo tiempo no películas de terror, pero en algunas que alcancé a ver en algún momento, esos espíritus inmundos tenían la posibilidad de hacerle daño a la gente. Ojo, al cristiano no. Al que no es creyente, sí, porque está desprotegido, pero al que es hijo de Dios, el diablo, el enemigo, no puede hacerle esas cosas. Digamos que eso comentaría yo acerca de lo que acabas de decir. Listo. Vamos a continuar viendo porque se nos echa el tiempo encima. Vamos a ver, ya vimos los principados, vamos a ver las potestades, ¿vale? Las también llamadas fortalezas, ¿vale? Las potestades son demonios que operan en el mundo social y cultural.
Estos demonios tienen la capacidad de dominar las masas a través de ¿qué? Del arte, de la música, del teatro, del cine, la farándula, las modas, y están enfocadas a ciertos pecados. ¿Vale? Cuidado porque a ver si ahora, porque no hay palabra maldicha, sino malinterpretada, ahora me puedes decir, ah, pero es que entonces me está diciendo que el arte es malo, la música es mala, el teatro es malo. No, cuidado. Hay tipo de arte que no es bueno, hay tipo de música que no es bueno, hay tipo de teatro, tipo de cine, tipo de farándula, o sea, es decir, hay que saber diferenciar, ¿vale? Entonces, ¿qué nos soporta en la Biblia a estas potestades? Nos lo soporta 2 Corintios 10, versículos 3 y 4, nos dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Listo? Estos serían las potestades, Alex. Exacto. Sí, y lo mencionamos nosotros hace 8 días cuando estábamos hablando que habían, digamos, diferentes formas como el diablo influenciaba a las personas. Hablamos de posesiones, pero también hablamos de posesiones que no tenían que, pues, lo acabamos de decir, que no son con los cristianos, con el creyente, pues, sino con el no creyente, pero que sí podían podíamos ser influenciados. Y es ahí donde cobra gran importancia que como creyentes nosotros debemos escoger muy bien lo que vemos, lo que escuchamos, ¿cierto? Lo que leemos, porque por ese medio, que es lo que nos está hablando Jonathan, el enemigo utiliza para hacernos desviar. Recuerda que estamos hablando que hay una gran batalla que nosotros tenemos, es una batalla está en nuestra mente. Cuando nosotros vemos todos estos conceptos de nueva era, cuando vemos todos estos conceptos de cienciología, cuando vemos o de ciencia moderna, cuando vemos todos esos conceptos que vienen recuérdame, ¿cómo es que le llaman ahora? A todo ese tema de los astros y todas esas cosas. La astrología. Se me escapó. Exacto. Pero entonces mira cómo todo eso son temas que nos atacan y están regidos sobre esas potestades que tú mencionas. Porque se trata siempre de poder satisfacer esa curiosidad que tiene el ser humano por saber qué va a pasar más adelante. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Pues en la música estamos viendo, no necesitamos ni la música y en la televisión no necesitamos mucho ni ahondar, porque es que es muy sencillo ver cómo ahora en la televisión desde muy temprano, y no me refiero a edad, sino en horario temprano, ya pasan un comercial de mujeres semidesnudas, pasan en comerciales con temas de doble sentido, la música es doble sentido. Entonces todas esas cosas como creyentes y para mantener, y la palabra nos dice que toda cosa guardada, guarda tu corazón, para tener nuestro corazón limpio y, y bien resguardado de las cosas que estamos creyendo y no tener tropiezos posteriormente por todas esas cosas que se meten a nuestra cabeza y nos hacen dudar de algo que es bien importante, que es la santidad de Dios, y además de dudar de la santidad de Dios, nos quieren hacer dudar de que Dios es bueno. Es que cuando te dicen ahora que no comprenden cómo Dios puede rechazar a unas personas que nacieron así, entonces están diciendo que los conceptos que Dios está dando están errados, están como podemos decir nosotros cuando nos sentamos a hablar con nuestros abuelos, no, abuelitos, que eso era en su época, en esta época no. Entonces queremos pensar que Dios es una persona que se quedó en una época muy atrás, no, totalmente no. Ahí es donde viene la batalla con las potestades, cada uno en su ramo. Sigo aclarando, pues. Listo, así es. Vamos con los siguientes, los gobernadores de las tinieblas. Entonces,
Los gobernadores de las tinieblas son demonios que ejercen su dominio en el mundo por medio de las esferas políticas, ¿vale? Estos demonios tienen la capacidad de afectar grandes territorios y aún naciones enteras. Son fuerzas satánicas que ejercen opinión sobre la voluntad de los hombres, ¿ok? Su principal movimiento es sobre los que ejercen liderazgo, presidente, dictadores y ministros. ¿Listo? Mirad lo que nos dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede a su favor y da gracias por ellos. Y el versículo 2 nos dice, ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica, tranquila y caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Fijémonos que por eso es por lo que siempre, y en los programas anteriores lo hemos dicho, hay que orar por nuestros gobernadores, hay que orar por los presidentes, por los alcaldes, por los ministros, por todo aquel que tiene un alto cargo, un cargo de decisión en el país. Es por eso que es importante que oremos por lo que está sucediendo en Colombia. Es importante que oremos por lo que está sucediendo en Israel, porque son estos gobernadores de las tinieblas los que están tomando el mando y los que están realizando esta guerra y están haciendo que todo esto esté llevado completamente al caos. Alex. Sí, sí, es parte de lo que Satanás quiere hacer también. Mire que nos muestra esa estructura organizada con la que él se mueve. A veces, digamos que el creyente peca pensando que va por la vida simplemente y como un hueco ahí, cae uno en la tentación. Todo eso viene supremamente preparado. Satanás conoce muy bien cómo hacer su trabajo, cómo desviar, cómo engañar. Pues acabamos de decir que él conoce y viene de vivir en un ambiente que es organizado, que es jerarquizado. Cuando digo jerarquizado, no, vuelvo e insisto en este tema, no en niveles de importancia y relevancia, sino en la importancia que da el orden y de tener las cosas estructuradas, ¿cierto? Y estamos viendo cuando la palabra de Dios nos menciona que tenemos unos gobernadores, que tenemos unas potestades, que tenemos unas huestes espirituales. Todo es un orden, cada uno va enfocado en un punto. Y de ahí vemos por qué, digamos que de cuando en vez cada generación tiene unos líderes que están inclinados a esas cosas. Es súper importante que mencionar también que la Biblia nos menciona del anticristo, pero también nos menciona de un espíritu del anticristo. Porque a veces también nos confundimos y decimos que el anticristo ya llegó. No, lo que hay es un espíritu de conflicto, hay un espíritu de maldad, hay un espíritu, ¿sí? Eso es lo que se está moviendo actualmente. La persona como tal no está todavía, pero ese espíritu del anticristo es que va en contra de todo lo que Dios dice. Lo vemos cómo se mueve. Como Jonathan nos explica, ahorita en la política, pues vemos gente que es perversa o que existió gente perversa como Nerón, como Stalin, como Hitler, como tantas personas en diferentes puntos de la tierra. Esas personas tenían el espíritu del anticristo, no eran el anticristo, tenían ese espíritu de perversidad y de maldad, ¿no? Digamos que esa es la claridad. Así es. Y vamos por la última jerarquía, los huestes espirituales de maldad, ¿ok? Estos huestes espirituales de maldad se encargan de obstaculizar y obstruir la obra evangelizadora de Cristo. Estos demonios tratan por todos los medios de afectar a los creyentes individualmente. Como vemos, no todos los demonios tienen el mismo grado de maldad. Unos son más perversos, otros menos, ¿ok? Recordemos que todos los cuatro divisiones, las cuatro jerarquías que hemos visto entre muchos otros, ¿vale? Porque luego hay demonios que están todavía encarcelados para el día del juicio final.
¿ok? Todos estos son fuerzas satánicas que mienten y tientan de impedir la propagación de la verdad. Mira lo que nos dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, de la buena nueva del Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y para terminar la explicación y ya pasarle el testigo a Alex, quisiera expresar una frase, y es que el mejor ejército y el más ordenado es el que ganará la batalla. De allí que Satanás y sus huestes luchen constantemente en dividir la iglesia y el pueblo de Dios. Alex. Sí, y es clave lo que acabas de decir porque digamos que esa es la meta de Satanás, ¿no? Destruir. Yo creo que entre más pueda prolongar desviando a la iglesia, yo creo que ese es el objetivo de él, ¿no? Porque él sabe que hay un tiempo para todo y ese tiempo, digamos, no se va a cerrar, que era lo que hablábamos hace 8 días, no se va a cerrar hasta que el último de los escogidos, como dice la palabra, no se salve. Digo que Cristo que no iba a perder a ninguno de los que Dios le había dado, ¿no? Y en ese orden de ideas, nosotros vemos en esa organización que acabas de mencionar, cómo los diablos, el diablo y sus secuaces tienen, digamos, unas actividades o unas características ya establecidas. Entonces, lo primero que uno podría decir, clarificando el tema, es los demonios son ángeles caídos también, lo habla la palabra, y que ellos como tal están consagrados para hacer la voluntad de Satanás. Eso fue lo que ellos escogieron. Eso nos lo dice, por ejemplo, Judas 6. En Judas 6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, que eran los que mencionaste, que habían unos que estaban en prisiones eternas. En segunda de Pedro también nos habla de esa filosofía de seguir pues el deseo de Satanás o lo que más Satanás manda. Pues. Nos habla de que ellos tienen de la posibilidad, también lo hablamos, de ocupar el cuerpo del ser humano, digamos, cuando la casa está limpia, ¿cierto? Nos habla que ellos son malignos, ahí como en un resumen, nos habla que ellos son malignos, no hay espíritus demonios buenos, cosa que también el diablo se ha encargado por medio de la potestad aquella de la televisión de hacer que tal vez las personas piensen que hay espíritus demonios buenos. Nos mandan a Gasparín y uno lo ve ahí como, como que sí, los niños. Ahorita, por ejemplo, hay un programa de Naruto, ¿cierto? En donde nos hablan directamente de posesiones e invocaciones, como son espíritus que reposan en el interior de los personajes y que les dan poder, ¿cierto? Mire cómo la palabra de Dios nos habla del endemoniado gadareno, que efectivamente esos espíritus inmundos le daban una fuerza descomunal, ¿cierto? A veces las personas pueden decir, pues que estos son más exagerados, eso es ciencia ficción. Mire que hay muchas cosas que uno puede decir que son ciencia ficción, pero es que la palabra de Dios acá nos está diciendo y son parte del comportamiento de un espíritu inmundo, ¿cierto? También dice que ellos pueden tomar, conocen el cuerpo del ser humano a la perfección, porque estábamos hablando que Jesús echaba fuera demonios que hacían que una persona fuera muda, que hacían encorvar a una persona, ¿cierto? Que, bueno, en el caso ya del niño que lo tomaban y lo trataban de suicidar, de hacer suicida. ¿Por qué menciono todas estas cosas? Pues porque obviamente cuando estamos hablando de guerra espiritual, al no saber contra qué luchar, pues no podemos nosotros determinar qué es lo que afecta a esa persona. Y aquí la
palabra de Dios diga, digamos, como en el Nuevo Testamento, y mira cómo vive, cómo Jesús obraba liberando a todas estas personas de esos espíritus inmundos. Digo yo que en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no hay referencia en que, digamos, un sacerdote o que uno de los profetas echara fuera un espíritu inmundo, pero con la venida de Cristo, eh, y después de la partida, de la resurrección de Cristo, vemos cómo continuaron con esos ministerios y es algo que Dios nos manda a nosotros como cristianos que oremos y echemos fuera esos espíritus inmundos la vida de aquellos donde el diablo los está subyugando, ¿no? Entonces es algo súper importante entender que los demonios pueden afectar. Otra cosa que es importante mencionar ahí es que después de eso, hoy la ciencia y la tecnología y todas esas cosas quieren camuflar todo eso. Ya no, hoy, digamos, es difícil ver y inclusive creer que las personas crean que pueden estar endemoniadas. Lo que pueden decir es que no, esta persona sufre convulsiones, de ataques epilépticos y no sé qué, porque si analizas en los programas que muestran de History y todo eso, en algunos casos dicen que Jesús no echaba fuera sus demonios, sino que en alguna alcancé a escuchar yo que decían que Jesús utilizaba como que algo así como marihuana, una cosa así para sanar a la gente. O sea, la insensatez del ser humano y cuando quiere desvirtuar las cosas es cosa tremenda, ¿verdad? Que es de verdad que se encuentra uno con cada cosa. Sí. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que los demonios son malos, son inmundos, son depravados, que causan enfermedades, que en ningún momento un espíritu inmundo viene a la vida de un ser humano para hacer cosas buenas. Y en muchos casos, opinión personal también, creo yo, que estos mismos espíritus inmundos pueden operar en muchos, no sé, no así que en todos, pero sí en muchas de las personas que tienen algunas tendencias erradas sexualmente hablando. Porque recuerde cuando la depravación que se habla en Sodoma y Gomorra, en Sodoma y Gomorra, estaba sumida en una depravación grandísima y en algunas partes de la palabra de Dios nos muestra cómo era una influencia demoníaca grande en esa zona. Entonces la perversidad de esos espíritus entran a los cuerpos de ciertas personas, los llevan a hacer cosas desagradables, abominables para Dios, y eso hay que tenerlo también claro y aprender a identificarlo en todo este tema de guerra espiritual. Así es. Listo, entonces con esto finalizamos, ¿vale? Es importante que haya quedado claro este segundo bloque, a quién nos enfrentamos. Hemos explicado el origen de Satanás, por qué llega a ser Satanás, que en un principio fue Lucero, esa creación, este querubín maravilloso, cae, es Satanás, y vemos las diferentes jerarquías demoníacas que nos enseña la palabra en Efesios, con la cual tenemos que hacer la guerra. Entonces, nos queda la última parte, que es la que vamos a ver en 8 días, Dios mediante, que es cómo debemos de enfrentarlo. Vamos a hablar del campo de batalla, de la mente, y vamos a hablar qué armas dispone el cristiano para poder enfrentar la batalla y ganar la batalla contra estas esferas demoníacas. ¿Ok? Sin más, agradecer enormemente. Quiero pedir disculpas. Recordemos siempre que Alex y yo tenemos una diferencia de 8.000 kilómetros. Alex está en Colombia, yo estoy en España. Entonces, hay momentos en los en el programa de hoy que vemos que el internet falla un poquito, la imagen de Alex se queda un poquito congelada. Entonces, bueno, que sepáis que no es vuestro dispositivo, no es vuestra televisión, es simplemente que, pues, que la diferencia geográfica hace que haya estos pequeños fallitos, pero bueno, lo principal es que está todo idóneo, ¿vale? Entonces, nada, Alex, no sé si quieres comentar algo para finalizar, para terminar y zanjar esta segunda parte de este tema de guerra espiritual.
No, yo creo que lo más importante desde el tema es lo que vamos a ver dentro de 8 días y es ya entendiendo este proceso del origen, de qué es, cómo se comportan, poder entender, podemos mantenernos a salvo de todo esto, ¿no? Y para eso, pues, digamos que Dios nos ha dotado, no nos ha dejado solos, como dice su palabra, nos ha dotado de unas herramientas que podemos echar mano para que, así como no desconocemos de la perversidad y los ataques que el enemigo nos puede hacer, tampoco pues tengamos un temor más allá de lo que es justo y prudente. Así es, correcto. Básicamente. Pues nada más, entonces quedamos así, emplazamos a todas las personas que nos están viendo a que dentro de 8 días, a las 8:30 de la tarde, hora Colombia, 8:30 de la tarde, hora España, 2:30, hora Colombia, en el programa ¿Dónde iré? Nos acompañéis y vamos a ver esta tercera parte que es cómo enfrentar al enemigo, ¿vale? Vamos a ver el campo de batalla. Sin nada más, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Recordad que nos vemos el domingo, 5 de la tarde, hora España, 11 de la mañana, hora Colombia, en un nuevo programa de Camina y Ven. Nos estará acompañando nuevamente el pastor Alejandro Montañez y tendremos nueva invitada en la sección Camino a la Verdad. Así que los que nos podáis acompañar el domingo, bienvenidos, y los que no, nos vemos en 8 días. ¿A dónde iré? Alex, muchas gracias. Bendiciones grandes. Gracias a ti, Jonathan. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. También los invitamos a que compartan los videos, ¿no? Así es. Bendiciones. Chao, chao. Cuidaros mucho. Chao, chao. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.